Hola chicos y chicas, espero que todos y todas estén bien en sus hogares. Les mando un gran abrazo, ¿ok? En esta video lección vamos a recordar un poco contenido de geografía, contenido que ya hemos visto, pero que me interesa mucho saber si lo recuerdo, ¿ya? Así que, tal como sale en esta video lección, la pregunta es, ¿recordemos las zonas naturales de Chile? ¿Ustedes realmente recordarán ese contenido? Vamos a ver. El objetivo de la videoclase se divide en dos partes. La primera parte tiene relación con que ustedes puedan identificar en un mapa las grandes zonas naturales de Chile y describir las características principales de nuestros climas o de los climas que presenta Chile y determinar la temperatura y precipitaciones, ¿ya? Es decir, nos vamos a enfocar en hablar un poco más de los climas que presenta nuestro país a partir de elementos como la temperatura y las precipitaciones, es decir, la lluvia o la nieve, porque las precipitaciones no solamente caen en forma de agua, la nieve también es una forma de precipitación, la niebla también, ya, para tener en claro. Entonces, cuando hablamos de precipitaciones, no solamente hablamos de lluvia. Siguiendo con el recordatorio, vamos, acompáñenme a seguir viendo esta videoclase de recuerdo. Recordemos las zonas climáticas del planeta. Ustedes se acuerdan que debieron hacer una guía, una de las primeras guías relacionadas al paralelo y meridiano, y en esa guía se presentaba las zonas climáticas que presenta nuestro planeta. Pues bien, es necesario volver a recordar eso para poder entender qué tipo de clima presenta nuestro país y por qué, ¿ya? Acá vemos la representación gráfica de nuestro planeta Tierra. Bueno, ustedes saben, o como dato, la Tierra no es redonda, no es ovalada, más bien es un geoide. Y cuando hablamos de geoide, hablamos de que la Tierra de forma real tiene una... se grafica o se construye incluyendo sus relieves, ¿ya? Entonces sería algo así como cuando ustedes hacen una pelota de papel y la pelota de papel no queda del todo redonda y en algunos lugares está hundida y en otros lugares tiene como pequeñas protuberancias. Pues bien, eso sería la representación más cercana a la Tierra. Y eso también sería un factor importante para entender por qué hay diferentes zonas climáticas. Vamos a identificar algunos elementos claves acá. La línea roja, que está ubicada en el grado 0, es un paralelo, ¿ya? Y ese paralelo es la línea del Ecuador, la famosa línea del Ecuador, ¿recuerda? Recordemos que la línea del Ecuador divide a nuestro planeta en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur, ¿ya? Acá también nos encontramos con el círculo polar ártico, abajo con el círculo polar antártico, posteriormente en el hemisferio norte encontramos el trópico de Cáncer y en el hemisferio sur el trópico de Capricornio. ¿Ya? Si ustedes van a Cerro Moreno y ven esa construcción verde es un hito que identifica dónde está o dónde pasa el trópico de Capricornio. Por lo tanto, en Antofagasta, frente a Cerro Moreno, pasaría la línea imaginaria llamada trópico de Capricornio. Ahora bien, si se dan cuenta, tenemos tres zonas climáticas solamente, que se repiten en los dos hemisferios. Zona fría en el hemisferio norte, zona fría en el hemisferio sur. Zona templada en el hemisferio norte, zona templada en el hemisferio sur. Zona cálida en el hemisferio norte, zona cálida en el hemisferio sur. Todo país o todo lugar que se ubique cerca de los trópicos va a presentar un clima tropical o subtropical. A ver, como les dije hace un rato, la Tierra es un geoide parecida a las pelotas de papel que ustedes hacen, que tienen como hundimientos y elevaciones. Es un geoide. Y eso va a determinar por qué tenemos estos tipos de clima, estos tipos de zonas climáticas. Pues bien, el Sol, más bien los rayos solares, también juega un papel importante en eso. ¿Por qué?
porque van a haber zonas en donde el sol llegue en donde los rayos solares lleguen de forma directa y zonas en donde los rayos solares llegan en forma perpendicular, ¿ya? Haciendo o teniendo como un factor determinante los relieves que existen. Por lo tanto, en las zonas cálidas los rayos solares llegarían de forma directa y en las zonas frías y templadas llegaría de forma perpendicular. Entonces la distancia es mayor. Por lo tanto, a mayor distancia, menor es la temperatura de una determinada zona, ¿ya? Eso en relación al recordatorio sobre las zonas climáticas. Sigamos recordando. ¿Recuerdan cuáles son las macroformas de relieve? Que son muy importantes también al momento de determinar o entender qué tipos de clima existen en Chile, ¿ya? Las macroformas de relieve son 4. Recordemos eso. Y cuando hablamos de macroformas, hablamos de formas gigantes, relieves gigantes. Y cuando hablamos de relieve, hablamos de la elevación de algo desde la superficie hacia arriba, ya como un cerro, como una pradera, una meseta, etc. Y como las macroformas de relieve en Chile son 4, se los muestro en este mapa de nuestro país. Entonces tenemos la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la costa y las planicies litorales. La cordillera de la costa se presenta desde Perú hasta la zona austral de Chile, emergiendo posteriormente en la Antártica chilena. Y la cordillera de los Andes presenta mayores alturas en el norte y a medida que va avanzando se va achicando o se va perdiendo en el camino, ¿ok? La depresión intermedia queda justo al lado de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y parte también desde Arica hasta el seno de Reloncaví, que se ubica en la zona sur de Chile. Porque si se dan cuenta, en la zona sur de Chile todo se vuelve difuminado, todo se vuelve difuso, incluyendo la cordillera de los Andes, que se comienza a partir, a dividir y se comienza a convertir en campos de hielo, tal como se observa en este mapa. Luego de la depresión intermedia tenemos otro cordón montañoso llamado cordillera de la costa. Y una forma de ejemplificar cuál sería la cordillera de la costa es que ustedes observen los cerros que hay en Antofagasta. Esos cerros pertenecen a la cordillera de la costa, ¿ya? Grandes elevaciones, una cadena montañosa que atraviesa desde Arica hasta aproximadamente Chiloé o los canales de la zona sur de nuestro país, ¿ya? Posteriormente a la cordillera de la costa presentamos las planicies litorales, que están justo frente al Océano Pacífico, ¿ya? Más claro, no hay. Tenemos 4 macroformas de relieve que van a determinar los diversos climas que existen en nuestro país. Siguiendo con el repaso, y asociado al objetivo número 2 de la clase, que es caracterizar las zonas naturales del país a partir de sus características físicas, vamos a ver el siguiente video sobre las características de las zonas naturales de nuestro país. Así que atentos y atentas. Bio, bio, las geográficas de Chile y sus características. Una de las características de Chile es la gran variedad de paisajes que encontramos a lo largo y ancho del territorio. En Chile se distinguen 5 zonas o regiones naturales, que son Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur o de los Lagos y Zona Austral o Patagónica. A estas 5 zonas se agregan las islas oceánicas y el territorio antártico chileno. En cada una de estas zonas encontramos distintos escenarios naturales, actividades económicas y manifestaciones culturales. Esta diversidad es una característica fundamental de nuestro territorio. El Norte Grande se asigna tradicionalmente a la zona comprendida entre el límite norte del país y el río Copiapó. La característica principal es la aridez del clima y la existencia del desierto de Atacama. Producto de estas condiciones geográficas,
los asentamientos se han establecido principalmente en sectores costeros o cercanos a fuentes de agua. En esta zona, algunos terrenos despoblados presentan un gran atractivo debido a su belleza. El Norte Grande abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y parte de la región de Atacama. Sus principales actividades económicas se relacionan con la minería y la pesca. El Norte Chico se ubica entre el río Copiapó y el río Aconcagua. Con un clima semiárido, su principal característica es la existencia de valles transversales, donde se desarrolla la actividad agrícola. Existen aquí lugares de gran belleza escénica y riqueza cultural, como por ejemplo el Valle de Elqui. En el Norte Chico, las ciudades más grandes se localizan en la zona costera. La minería y la producción vitivinícola son actividades características de la zona. La zona central se ubica entre el río Aconcagua y el río Biobío. Su clima es templado mediterráneo. En esta zona se concentra la mayor cantidad de población en Chile y se caracteriza por tener amplios valles donde se desarrolla la producción agrícola y ganadera. La zona central concentra una parte importante de la actividad económica nacional, aportando más del 42% del Producto Interno total del país. Aquí se desarrollan actividades de servicios, agricultura y minería. La zona sur se ubica entre el río Biobío y el canal de Chacao, al norte de Chiloé. Esta zona se encuentra bajo la influencia de un clima templado, lluvioso, que permite la existencia de bosques y el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y forestales. En la zona sur, las principales actividades económicas son la industria forestal, la acuicultura, la ganadería, el turismo y el ecoturismo. La zona austral se ubica entre el canal de Chacao y el Cabo de Hornos. Posee clima marítimo lluvioso y abundantes bosques en el sector de las islas y fiordos, y un clima de estepa fría en los sectores de pampa ubicados en el borde oriental de la cordillera de los Andes. Aquí la mayoría de las ciudades se localiza en la costa y en los valles interiores. Debido al clima y a las grandes extensiones de terrenos llanos característicos de la pampa patagónica, encontramos grandes cantidades de ganado. La zona austral es la menos densamente poblada del país. Esperamos que hayan entendido mejor las características económicas y geográficas de nuestro país. Pues bien, a ver, este video mostró a grandes rasgos las características, como dice ella, económicas y físicas de nuestro país. Y si se dan cuenta, tenemos una diversidad de paisajes y una diversidad enorme de recursos naturales. Y eso va a depender del tipo de clima, de la cantidad de agua y lluvia que caiga, va a depender de factores como los recursos naturales que presenta cada zona natural de Chile, que aporta una determinada actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también vimos en el video que dentro de una misma zona natural pueden haber diversos paisajes también. Como acá en la zona Norte Grande, que tenemos un paisaje costero, pero si vamos a la zona a San Pedro de Atacama nos encontramos con un tipo de paisaje totalmente diferente, y asociado a eso un tipo de clima totalmente diferente, un poco más frío, ¿ya? Y a medida que vamos subiendo se va quitando el oxígeno y vamos perdiendo un poco en algunas personas se pueden descompensar, como el mal de altura, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, siguiendo con este repaso, las zonas naturales de Chile y sus regiones, porque el video mostró la limitación natural de las zonas naturales de nuestro país, ya a través de ríos o a través de determinados elementos. Pero yo les voy a mostrar un mapa de las zonas naturales de Chile y las regiones que la componen. Por ejemplo, acá vemos un mapa general de Chile actualizado, ya. Vemos que limita con el Océano Pacífico, con Argentina, con Bolivia y con Perú,
¿ya? Vemos que hay 16 regiones, ¿ya? Entonces, la zona norte grande correspondería a la región de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. La zona norte chico correspondería a la zona de Atacama y Coquimbo. La zona central correspondería a la región de Valparaíso, la región metropolitana que es Santiago, la región del Libertador General Bernardo Higgins, la región del Maule, la región del Ñuble y la región del Biobío. La zona sur de Chile correspondería a la región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Y la zona austral de Chile correspondería a la zona Aysén, a la región de Aysén y a la región de Magallanes y la Antártica Chile. ¿Ya? Recordemos ahora los elementos que componen una zona natural, porque hemos hablado mucho de lo que es las características de la zona natural, las regiones que componen cada una de las zonas naturales, pero ¿qué es una zona natural? ¿Qué elementos componen una zona natural? Pues bien, se los voy a explicar a través de esta simple imagen de un paisaje tomado de Chile, ¿ya? Vemos animalitos, ¿ya? Y esos animalitos sería una llama. En el fondo vemos una unidad de relieve, nevada, y la nieve, dijimos, o les mencioné que era un tipo de precipitación. Vemos una pradera probablemente en donde hay escasa vegetación, pero al ver nieve probablemente sea un tipo de clima frío, ¿ya? Y de altura. Esta fotografía es parte de los paisajes que componen la Patagonia chilena, y la Patagonia chilena está ubicada en la zona austral de Chile, ¿ya? Entonces los elementos que podemos observar acá son los siguientes. El relieve. ¿Cómo me doy cuenta del relieve? Por la montaña que hay detrás y que está nevada, o por esta pradera ubicada detrás de las llamitas. Ya ese sería un elemento de la zona natural. Otro elemento sería las aguas superficiales. Acá no se aprecian aguas superficiales, pero cuando hablamos de aguas superficiales hablamos de los ríos, los lagos, los salares que pueden existir en una determinada zona. También encontramos el tipo de clima que se puede observar o se puede inferir solamente observando esta imagen, como ya se los adelantaba. Al haber nieve probablemente el tipo de clima sea frío. Biodiversidad. La flora y la fauna presente. Ya esa flora que vemos acá y la fauna expresada o graficada por las llamas. Y los recursos naturales, que no se ven, pero cada zona natural puede presentar diversos recursos naturales. Por ejemplo, en la zona patagónica, la zona austral de Chile, un recurso natural podría ser el gas, ¿cierto? En la zona sur de Chile, un recurso natural podría ser los recursos fructíferos, que van a generar una economía basada en la agricultura. Acá en la zona norte grande, el recurso serían los minerales, que generan un tipo de economía basada en la minería. Y estos serían los 5 elementos que componen una zona natural. Ahora, ¿qué tipos de clima existen en Chile? Vamos a ver a grandes rasgos los tipos de clima que existen en Chile. Son zona por zona natural, ¿ok? A ver, acá tenemos los climas del norte grande, que solamente presentaría 3 tipos de clima: un clima desértico de altura y frío de montaña. El clima desértico de la zona norte grande está generalmente asociado a las planicies litorales, ¿ya? El clima desértico de altura asociado a la depresión intermedia, y el clima frío de montaña asociado a la cordillera de los Andes. ¿Qué tipo de climas existen en la zona norte chico? Si se dan cuenta, en comparación con la zona norte grande, hay una mayor diversidad de microclimas. Por ejemplo, iniciado o partiendo por el río Copiapó, partimos con un tipo de clima desértico, ¿ok? Pero a medida que vamos avanzando hacia el sur, nos vamos encontrando con un tipo de clima semiárido y nublado, costero, ¿ok? Y ya
llegando a la zona central, nos encontramos con un tipo de clima mediterráneo. Entonces, a medida que se avanza hacia el sur de nuestro país, se va modificando el tipo de clima, ¿ya? Posteriormente, en la zona de la depresión intermedia, encontramos un clima desértico de altura y un clima estepárico cálido, en donde llueve abundantemente. Por eso esta zona también se dice que es una zona productiva y agrícola. También nos encontramos con un tipo de clima frío de montaña, porque está la cordillera de los Andes, y nos encontramos previamente con un tipo de clima mediterráneo, ya en donde puede haber frío, calor, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta cómo varían los climas de una zona a otra, sigamos avanzando con las zonas naturales. Acá encontramos los climas de la zona central, ¿ok? Frío de montaña, ubicado obviamente en la zona de la cordillera de los Andes, que siempre vamos a tener un clima frío de montaña. Nos encontramos brevemente con un tipo de clima templado lluvioso en la costa, ¿ya? Posteriormente y brevemente un tipo de clima templado. Si se dan cuenta, la mayor parte de los climas de la zona central tienen relación con la característica de templado, ya sea mediterráneo, ya sea lluvioso, seco, de gran nubosidad. Entonces, lo que podemos inferir de este gráfico, de este mapa, es que el clima predominante de la zona central de nuestro país sería un clima de tipo mediterráneo, y que de forma transversal el tipo de clima frío y montañoso aparece en cada una de las zonas naturales de Chile. Veamos el clima de la zona del sur. A ver, seguimos teniendo un clima frío de montaña porque está presente la cordillera de los Andes. Seguimos teniendo más hacia el sur un tipo de clima lluvioso, con estación seca y sin estación seca. Entonces, ¿qué podemos inferir acá? En que el tipo de clima de la zona sur predominante, no los microclimas, sería un tipo de clima frío y lluvioso, con estación seca y sin estación seca. Y la zona austral presenta mayoritariamente un tipo de clima frío y polar, ¿ya? Y de tundra, cuando hablamos de tundra hablamos de la Patagonia, en donde es muy similar al sector andino del norte, pero con mucho más frío, por hablarle de forma coloquial, ¿ok? Ahora vamos a comparar los tipos de clima a través de un climograma. ¿Saben lo que es un climograma? ¿Lo conocen? Les voy a explicar a grandes rasgos. Los climogramas son gráficos que representan la cantidad de lluvia caída en un año, la temperatura promedio que existe anualmente entre una región a otra, etc. Estos son los climogramas. Y este climograma que les muestro el gráfico de climas que de la región de Antofagasta. Tenemos el climograma de la región de la comuna de Antofagasta y el climograma de Calama, ¿ya? Y todo este climograma fue sacado de la página de internet Educar Chile. Este gráfico muestra las temperaturas, ¿ya? La cantidad de precipitaciones y los meses del año, ¿ya? En color gris nos vamos a encontrar con la promedio mensual de temperaturas máximas diarias. En color negro el promedio mensual de temperaturas promedio diarias, y el color blanco la temperatura mensual mínima, y en color cafecito la lluvia caída. Si se dan cuenta, entre el mes de mayo y el mes de noviembre cayó poquísima agua, 0,1 milímetros sería la media, en comparación con Calama, que el milímetro de agua caída es mayor. ¿Por qué? Porque está presente igual el invierno altiplánico en esa zona. Y el invierno altiplánico se da generalmente en temporada de verano y afecta a la zona de San Pedro de Atacama y parte de Calama. Por lo tanto, si se dan cuenta, de enero a diciembre se presentarían lluvias, pero de forma mínima, ¿ya? Ahora veamos la temperatura anual. Por ejemplo,
que hay el color negro. Por ejemplo, Antofagasta, entre enero y diciembre no varió la temperatura. No tanto como en Calama, por ejemplo. En Calama hubo bajas de temperatura y subidas de temperatura. ¿Ya? Ahora veamos el siguiente climograma que muestra la región de la Araucanía y cambia radicalmente el panorama, ¿verdad? Vemos que de enero a diciembre se presentan lluvias y de gran cantidad. Por ejemplo, en enero se presentaron 50 milímetros de agua lluvia caída. En mayo se presentaron aproximadamente 200 milímetros de agua lluvia caída, etcétera, etcétera, etcétera. Este climograma presenta o nos muestra o podemos inferir que la región de la Araucanía, que forma parte de la zona sur de nuestro país, llueve todo el año. ¿Ya? De todas las estaciones del año llueve. En enero llueve menos, en la estación de invierno llueve más, y así sucesivamente, ¿ya? Y las temperaturas bajan y suben dependiendo de la estación del año. Entonces los climogramas sirven para comparar los tipos de clima que existen en nuestro país y la gran variación que hay. Por ejemplo, en las precipitaciones, acá en el norte grande existe casi nula precipitación, porque recordamos que está graficado en color amarillo y acá no se ve absolutamente ningún gráfico de color amarillo porque el agua lluvia caída fue bajo cero. En cambio, en la zona sur de nuestro país, el agua lluvia caída superó en algunos casos los 200 milímetros. ¿Ya? Siguiendo con la revisión. Ahora, antes de terminar este video, porque con esta comparación de climogramas terminamos este video, les quiero mostrar los tipos de clima los tipos de paisajes que existen en nuestro país para que se den cuenta cuán hermoso es el lugar donde nosotros vivimos. Y hacernos la pregunta, ¿por qué no lo exploramos? ¿Verdad? Así que pongan atención al video. Es una sensación de inmensidad donde el alma está como expandida. I've never quite seen a landscape like this. J'ai l'impression qu'on est seul au monde et qu'on découvre comme une nouvelle planète. We've been away for 3 weeks and we don't miss home at all. So we feel very comfortable here. And very safe as well. Yeah. Du musst da hingehen, du musst es sehen, du musst es fühlen, du musst es greifen. Sensoriale quasi, no? Perché prende la vista, prende un po' il cuore, si emoziona. Mi dà una buona centratura stare qua. I remember driving and just looking at everything and thinking, oh my God, this place is unbelievable. For me, I'm living my dream here. Pues bien, con esta presentación de los paisajes de nuestro país, damos por finalizada el video de lección de hoy y espero que lo hayan disfrutado. Un abrazo, adiós.